Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast Vísperas de las Elecciones, aquí en Attica Academy. Voy a presentar a los invitados del día de hoy, que vamos a hablar un poco del contexto político del país y un poco de las elecciones. Tenemos a Carla Ortiz, historiadora de Guadalajara, a Carlos Bermúdez, también historiador, y a David Bellomo, ingeniero. Y a mí mismo, Manuel Isaías, también historiador, y obviamente su presentador de aquí de Attica Academy. Bueno, vamos a comenzar con el podcast. Excelente. Muy bien, díganme amigos, ¿qué opinan de las campañas actuales a nivel nacional que se vieron en estas elecciones? Para diputados y para municipales y distritales. Hablen amigos. Bueno, empezamos. Bueno, creo que una seña particular que tienen estas elecciones del 2021 es la injerencia que hay desde presidencia, ¿no? Este combate que hemos tenido con el INE, que ha tenido el INE con la presidencia, de no hablar de más, no promover, no hacer propaganda acerca de su partido, sin decir los nombres quizás, y vemos también ahí cómo todo se vuelca hacia el presidente. No estamos hablando de otras elecciones en las que los candidatos tiran a un partido, estamos hablando de que todo se tira a una persona, por ende a su partido, pero vemos más que nada a la figura principal en este momento del poder. Es AMLO, ¿no? ¿Y es Carla? Bueno, yo en lo personal veo muy pobre de propuestas. Incluso me puse a investigar en el INE, según yo, acá como ciudadana responsable. Me puse a investigar para checar y analizar bien las propuestas que cada candidato estaba presentando. Y, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, solamente habían 2 partidos que habían subido al INE sus propuestas. Intenté buscar y sí se me dificultó muchísimo. Entonces sí me quedé pensando, una persona que tal vez que tenga más difícil acceso a internet o a la plataforma, todavía se le va a dificultar más el buscar esas propuestas. Y creo que ahorita se enfocaron más en hacer como campañas como divertidas o pegajosas, como para ver si así pegaba más entre la sociedad, como hacer canciones, hacer videos en TikTok, o según ellos tratando o acercándose con la sociedad, ¿no? Como modernizándose. Exacto. Había un candidato que se estaba prendiendo fuego, ¿no? Yo en un video que no hace ejercicio, hay uno que hace ejercicio de Movimiento Ciudadano, creo, y es como de, ¿y esto para qué, no? ¿De qué nos sirve, no? Ajá, ¿de qué nos sirve como candidato que haga show? Sí. Exacto. Yo también vi varios videos así, porque pues, bueno, yo no tengo TikTok, pero sí, a veces cuando veía las noticias o estaba, por ejemplo, en Facebook, que me salían así videos, me parecían, por ejemplo, candidatos que hacían los bailes de TikTok, y yo así como de... ¿Cómo? Ya quiero votar por él. Quiero para que esté ahí representándonos bailando perfectamente, ¿no? Un video en TikTok. Entonces, sí se me hizo como que súper innecesaria, quizás como dices tú, Isaías, lo quisieron utilizar ese método, quizás, para hacerse llegar más o hacerse viral, porque ahorita como estamos en la época de que tienes que hacer algo en internet para volverte viral. Entonces, quizás quisieron utilizar ese medio para viralizarse y hacerse llegar como por medio de esa información a toda la gente, ¿no? Como que sea también un poco más digerible o darse a conocer más rápido, quizás. Sí, un modo de, pues sí, hacerse populares ante lo que es popular actualmente. Davis. Yo quiero iniciar con una contextualización de las circunstancias. Primero, son las elecciones más grandes que ha habido en la historia, ¿no? Son 15 gobernaturas, están jugando varios estados sus congresos locales, y es una renovación del legislativo, ¿no? Y hay 2 estados en elecciones extraordinarias. Exactamente. Entonces, otros casos hay mayor cantidad de partidos, hay mayor cantidad de... que eso lo podemos discutir después, ¿no? Yo creo que ahí podemos hacer un debate, ¿no? Yo apoyo mucho el hecho de que haya muchos partidos pequeños. ¿Crees? Sí, eso lo podemos discutir después, para meter más leña, ¿no? Yo vine a hacer polémica aquí, yo vine a incendiar aquí el pedo, vamos a quemar la mesa. No, y vivimos también en Latinoamérica un contexto medio convulso, ¿no? Tenemos a Chile, tenemos a Colombia, que está ahorita pues pasando por transformaciones políticas, ¿no? Y el contexto también lo estaba diciendo Carla, ¿no? Una separación completa de la ciudadanía con la clase política, ¿no? Hay una separación de las propuestas, hay una separación de la representabilidad.
Y sumamos a esto también la cuestión de el crimen organizado, ¿no? Hay una gran cantidad de crimen organizado. Y una de las cosas que me gustaría tocar aquí es eso, la falta de propuestas. Algo que me preocupa demasiado es la falta de propuestas en cuestión de crimen organizado. Creo que se ha decantado mucho en el de que si vamos contra este partido, o si se queda o se va, y no estamos discutiendo cosas importantes como la cuestión del crimen organizado, ¿no? La violencia que son. Y me gustaría iniciar diciendo que pues hay alrededor de 35 candidatos asesinados, y creo que nos estamos normalizando. Solo hay que hacer este ejercicio de pensar, imagínense 35 candidatos asesinados en Estados Unidos. Sería un escándalo, ¿no? La cuestión es que nos estamos normalizando en México. Sí, lo malo en nuestra sociedad es que se ha estado normalizando la violencia en general. Y ahora que pasa curiosamente a estratos más grandes y nos dividimos entre clases sociales, la clase política en teoría es una clase más alta, es la élite porque son los que gobiernan. Y si ya estamos normalizando que a la clase, no quiero decir que sea menos o peor el que maten a alguien de clase baja que a alguien de clase política, pero si se normaliza ante todo el país que alguien que se supone que va a gobernar o está postulado para eso, lo maten así nomás, quiere decir que sí hay una falta de atención más grande de lo habitual, por hablar de México, de qué está pasando con nosotros como país, por qué la violencia se ha incrementado en vez de disminuir. Y también los puntos que David decía, las propuestas no están focalizadas entre los problemas que estamos viviendo actualmente, es una competencia encarnizada de ver quién le tira a quién. Y sí, casi todas las propuestas es yo voy a hacer esto que no hizo él, o yo voy a hacer aquello que no hizo aquel. Y ya no es de yo voy a hacerlo porque se necesita esto, no hay una argumentación de por qué hacen las cosas, ni tampoco hay una propuesta nueva, solo es tirarse de aquí a allá. Desbaratar todo un programa del anterior gobierno y meter el tuyo, ¿no? Ajá. Y eso, ¿cuándo va a haber coherencia? Si estamos haciendo unas elecciones y vamos a hacer un ejercicio de progreso, de aumentar el status quo, todo, ¿en qué momento se van a dar los resultados? Estamos cortando cada 6 años, cada 3 años en materia local, estamos cortando los proyectos que ya estaban, y que algunos proyectos son buenísimos, ¿no? Sí. Se van cortando y se mueren ahí. Sí, se van muriendo. Sí, es lo malo que yo recuerdo que decían, es que en 6 años no se puede hacer un cambio. En eso sí estoy muy de acuerdo. Porque el que siga va a detener cualquier cambio positivo que haya. Y ya ha pasado los últimos 30 años, más o menos. Sí, creo que alguien empieza a hacer algo más o menos bueno o algo bueno. Y el que sigue es de, no, yo voy a hacer mi propio pedo. Y lo abandona y ahí se queda y se pierde. Y todo ese dinero que también se pierde. Y todos los empleos y demás que genera se van al diablo. Me gustaría iniciar la conversación con algo divertido. Con algo de que no nos deprimamos. Hacemos un TikTok. Exactamente, de hecho que propaganda, ¿no? Siempre con TikTok y la política, ¿no? Creo que Carlos decía, ¿no? De que veía muchas cosas. Sí, me gustaría, si podemos hablar de cuáles son sus impresiones de las campañas, ¿no? En general, o sea, no la información, sino los métodos que están usando y todas las cosas chuscas. Mira, si te soy sincero, a mí no se me hace mal que utilicen los nuevos métodos de comunicación, porque al final del día el internet es la nueva televisión. O sea, para la mayoría ya es ver internet, casi nadie ve las noticias, ya lo ves en internet. El periódico. A mí no se me hace mal que tomen de propuesta esos medios, ni que tomen todas las plataformas que existen. Por ejemplo, ahorita estamos en Twitch, estamos hablando de TikTok, YouTube, etcétera. Lo que me parece chocante es el desviarse de, más allá de que sea serio, el desviarse de que sea una proposición positiva, porque podrían hacerlo relajado, divertido, con una proposición buena, ¿sabes? O sea, no nada más tirar caca, o no nada más hacer bobería y media y llamar la atención. Pero yo sí estoy de acuerdo en que utilicen los nuevos medios de comunicación, para eso se crean al final del día. Sí, creo que utilizarlo sí, la manera en la que se utiliza quizás no, porque creo que dejamos a un lado las propuestas, que como dijo David, como dijo Carla, son pocas las propuestas que se están dando al aire, y que en realidad estás votando por la persona. Hace unos años Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, que llegó y todo eso. ¿Por qué votaron por él? Es que jugaba en el América, ¿no? Era famoso jugador, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estás votando por la persona o por sus propuestas, ¿no? Y entonces utilizar las redes sociales para que la gente te conozca, te quiera, está muy bien,
pero utilizas también de lado también tus propuestas, ¿no? También meter tus proyectos, qué ideología tienes en este momento, cómo van a ser, no tirar, porque luego también me llama la atención de una, creo que es diputada Lili Telles, que se le ha pasado durante años tirándole al gobierno, ¿no? 2 años tirándole a AMLO, a Gatell y todo esto. Excelente. Pero nada más, y la gente la cree una líder en la oposición, allá en su estado, pero hasta ahí, o sea, en realidad no vemos propuestas que ella haya implementado, no vemos un debate como tal de propuestas en donde se puedan enfrentar y el ciudadano promedio pueda ver qué me conviene más o en qué proyecto estoy más confiado, ¿no? Y es lo que es peligroso la utilización de las redes en este momento. Sí. Yo creo que también una gran problemática es la sociedad mexicana, que igual como que alguna parte de la población, no quiero generalizar, porque pues como historiadores sabemos que no podemos generalizar, sí, no. Pero creo que una gran parte de la población le gusta permanecer en la comodidad, ¿no? Se quedan como en su zona de confort y no quieren como investigar o saber qué es lo que pasa. Incluso puedes hablar así como de alguien, ¿no? ¿No? ¿Leíste las propuestas? ¿Leíste tal cosa? No, pues no, la verdad no. Esas cosas, incluso, ¿no? Sí, una vez cuando me tocó también a mí votar, estaba fuera de la ciudad, en las elecciones, pues de hecho, de cuando iba a ser, en las elecciones donde participó Andrés Manuel, estaba en la fila para... Eso es muy ambiguo. ¿Eh? Eso es muy ambiguo. ¿Cuál ¿Cuál de las bueno, sí, perdón, sí, cierto, ¿no? ¿verdad? Ha habido varias. No. Las del No, 2018. ya no podías votar. Sí, no. Sí, las del 2018. Sí, es que me veo muy joven. Pero sí, en las del 2018 estaba formada para votar y estaba platicando con las personas que estaban detrás y enfrente de mí, ¿no? No, es que tú por quién vas a votar, y todos bromeando, ¿no? Pues el voto es libre y secreto. Pero yo les hice la pregunta, ¿es que de verdad van a votar como dice Carlos? O sea, ¿por la persona o por sus propuestas? Y me di cuenta que nadie se dio el tiempo de leer el proyecto de nación que tenían, nadie se dio el tiempo de leer qué candidatos o qué personas iban detrás de él en su gobierno, qué personas lo estaban auxiliando. Entonces sí me dio como un poco de tristeza de que yo creo que también mucha parte de la población mexicana se ha apartado de ese tema, de esa información. Ellos mismos se han aislado porque creo que mucha gente ya está desilusionada de, no, es que pues de todos modos es lo mismo, de todos modos no va a pasar nada, de todos modos es esto. Y caemos al punto de lo que decía David, de que ya empezamos a normalizar, por ejemplo, eso de la violencia. Es tan común ya ver, como decían, aparte de, bueno, tantas muertes, tantos asesinatos, tanta hostigamiento, tantas amenazas, secuestros, que la gente pues ya es como del pan de cada día, en lugar de que realmente se pongan a pensar y digan, hay que unirnos para hacer algo. Por ejemplo, yo no recuerdo obviamente porque no nacía, pero en lo que he leído, en la década de los 60, 70, cuando estaba Díaz Ordaz en el poder, que estaba apenas entrar Luis Echeverría en el 70, fue una movilización tan organizada, tanto de estudiantes, profesionistas, maestros, que realmente estaban exigiendo algo al gobierno. Creo que para mí en esa década no se ha visto hasta el momento una movilización tan organizada como en ese momento. Y bueno, es que eso habla mucho del plan de violencia, ¿no? Ante cualquier tipo de oposición, no entre partidos, sino del pueblo en sí. De que diga, ya basta, queremos esto y aquello, y que no, como en clásicos tiempos de toda Latinoamérica en general, el pueblo se intenta levantar, ¿qué pasa? Una masacre. Sí. Y en México se perdió mucho el fuego después de eso, realmente no se ha hecho pese a las marchas, pese a todo, nada ha llegado a tales extremos porque sigue ese temor. Tal vez en nuestras generaciones ya haya amainado porque no son tiempos que nos hayan tocado. Pero en tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, aún existe ese temor de que vayas y exijas algo directamente al gobierno y se convierte en una masacre y nada más el gobierno se lava las manos y ya. Pues eso ocurre, ¿no? O sea, y creo que algo que me está encantando ahorita de las circunstancias de Latinoamérica, por ejemplo Colombia y Chile, es de que están demostrando que el hecho de que una manifestaciones pacíficas, digamos, en cierto caso entre la población, obviamente es de resistencia, ¿no? O sea, si hay una oposición del gobierno, el gobierno pues ataca con todo lo que tiene, realmente, y para perpetuarse, ¿no? Y estamos viendo que es realmente no
No es... Sí tiene mucho que ver la separación de la sociedad. Creo que para mí es fundamental, ¿no? Que el nihilismo y la apatía de la gente, el sistema nos ha vendido que es la revolución, ¿no? O sea, la gente dice, no va a cambiar, o ese tipo de nihilismo, y la gente se cree como revolucionaria, ¿no? Y realmente creo que es la manera como el sistema ha logrado perpetuarse, ¿no? O sea, venderte la idea de que, güey, si te vale madre es mejor, ¿no? Apaciguar a la gente de una manera que la gente no sepa que está apaciguada. Ahora, ¿recuerdan esa, no sé si ahorita, antes de estas elecciones, o quizás en estos días vayan a preguntarle a sus papás o abuelos? Yo me acuerdo que hace 3 años todavía, o hace 6 años todavía la gente decía, no, pues yo voy a votar por el PRI. ¿Y por qué vas a votar? No, pues que siempre he votado por el PRI. Y con el PRI estábamos mejor. El PRI robaba y dejaba robar, ¿no? Esa frase, ¿no? Esa frase ha marcado mucho al pueblo. Este año ya no lo he escuchado, quizás me faltó hablar con más personas, pero eso habla de qué tan podrido está el sistema político. Exacto, que, ¿no? Porque que estás permitiendo una corrupción para que a ti te permitan una corrupción. Y la idea que tenemos del partido político, de, pues que robe lo que quiera, pero que a mí también me deje robar, ¿no? Y es como... ¿En qué sentido, qué valores, qué moral tenemos en ese sentido de querer cambiar el país si tenemos esa mentalidad, ¿no? Si vamos con esa mentalidad. Ahorita ya no lo he escuchado, este año ya no lo escuché, pero seguramente tiene que haber todavía esa gente de ahí. Antaño, ¿no? Ese señor de antaño que dice, siempre voy a votar por el PRI. Sí, ese señor sesentón que dice, no, a fuerzas voy a volver a votar por el PRI porque sí acostumbrado. También creo que viene de la mano de lo que hablaba Carla, de que hay esa resistencia a cambiar la mentalidad del mexicano, ¿no? Estamos como pueblo, yo sé que está mal generalizar, pero como pueblo, el mexicano promedio sí está muy arraigado a no querer cambiar paradigmas, a no querer cambiar su sociedad, a no querer, como dijo Carla, salir del confort. ¿Y a quién le gusta, no? También. Sí, es difícil. Como seres humanos tendemos a resistencia al cambio. Sin embargo, no tal cual, todo cambio por cambiar no es bueno, pero permanecer ahí es peor. Sí, también. Porque no hay una evolución, ni como sociedad ni como seres humanos. Bueno, incluso como decía, retomando lo que decía Carlos, que tanta gente, y más por ejemplo, como decía él, como de la generación de los 50, 60, 70, estaban tan acostumbrados a votar por el PRI, que también una conocida, la pusieron un día a hacer encuestas. Ahí vela. Se puede lograr. Pero sí, bueno, mientras no haya resultados de encuestas. Ay, creo que lleva la pizza. Bueno, empezaron. Le pusieron a preguntar tal cual si seguían siendo aliados al PRI, o preguntar, como decía, a ver, yo voy a votar por el PRI pues porque toda mi vida he votado por él, y como que se convierte en una costumbre, ya es como que con el partido que tú te casas, y pues es que hay que recordar que en esos años el PRI era el partido político más fuerte. ¿Y por qué? Porque ellos se colgaron de un discurso de que ellos lograron la revolución. Sí. ¿Cómo empezó? Desde que se fundó en el 1929 con Calles, que, bueno, no se llamaba PRI tal cual. El PRI. Ajá, exacto. Empezó él a querer también, como que desde ahí también, siempre ha existido pues la corrupción, ¿no? Y creo, yo le doy como el nacimiento a la corrupción por el egoísmo del ser humano. El ser humano por naturaleza es egoísta, bueno, al menos así yo lo pienso. Entonces creo como que siempre va a ser... filosofía. Bueno, no meternos en otros ámbitos, pero considero de que siempre van a ver por su beneficio, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué voy a tener a cambio? Entonces creo que también por eso muchas personas hasta cierto momento hemos pues normalizado o aprobado o hecho actos corruptos. Y bueno, como retomando lo que decía sobre el discurso del PRI, por qué se generó, fue un partido tan fuerte, como también empezaron a implementar, por ejemplo, algunas políticas o algunas leyes que se estaban postulando para la revolución. Por ejemplo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que empezó con el reparto agrario. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si el siguiente sucesor, la siguiente persona estará en el poder, no continúa con esos proyectos que tenía el anterior? Y pues se va cortando y se van quedando, y en lugar de ir avanzando, se va haciendo como algo para atrás. Por ejemplo, después de Lázaro Cárdenas, me parece que fue Ávila Camacho.
Creo que sí. Bueno. Llamamos como historia. Sí, demonios. Creo que sí. Bueno, creo que sí sabe. Sí. Recuerdo que es Ávila Camacho. También empezó un poco con repartición de tierras, pero no lo concretó. ¿Y qué te va ahí? Una problemática de que nada más una generación, que en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, creo que será como la de nuestros abuelos, fueron los únicos que pudieron acceder a una parte de la tierra. Y por eso no sé si ustedes tengan familiares. No. Bueno, creo que ellos no alcanzaron esa parte. Bueno, lo que yo he visto, sí, generalmente nuestra generación de abuelos fueron los que lograron la repartición de tierras, porque incluso a quienes se les daba la tierra, a los varones de arriba de 18 años y le daban preferencia a los que ya estaban casados. ¿Por qué? Por esa mentalidad del hombre proveedor. Entonces el hombre es el que mantiene a la familia. Además viene también desde una perspectiva hasta feudalista, ¿no? Porque si también, ya está casado va a tener un heredero. Exacto. Que se lleve las tierras. Bueno, pues al fin y al cabo todo eso de las tierras, ¿de dónde viene también? ¿No? Sí, viene desde épocas. Mucho de la política realmente no ha evolucionado Y bueno, es también a lo que voy y retomo lo que dice Isaías. Considero también que eso es lo que falta también en los gobiernos y en los políticos, que sean conscientes de qué es lo que necesita actualmente la sociedad. Si ya funcionó un proyecto del gobierno anterior, ok, hay que mantenerlo. Sin embargo, hay unos que les da el cortón. Por ejemplo, también aquí en Guadalajara, varios proyectos que se tenían del gobierno anterior ya no le dieron seguimiento por X o Y razón, y le implementan otros, no funcionan o no les dan seguimiento y se va cortando. Igual creo que aquí es dejar como a un lado de qué partido político eres, es más como analizar si nos está sirviendo a todos como sociedad, ¿no? Y no sé, claro, yo creo que fue útil retomando lo que comentabas del egoísmo, ¿no? El mismo egoísmo de las personas trunca muchas veces los planes y la visión, porque si lo vemos de la manera más pragmática, si por ejemplo en esta mesa hacemos negocios entre nosotros o hacemos cualquier trato entre nosotros, si a él le va bien, si a ella le va bien, si a ti te va bien, a mí me va a ver bien por ende. Y eso se puede trasladar a rumbos más grandes y más allá de cualquier tipo de negocio monetario, también social. De, yo te apoyo con esto, tú me apoyas con esto, y se va haciendo una coacción, una coalición funcional. No, yo voy a acaparar esto, o no te voy a dar preferencia a ti, se la voy a dar a sutanito que vive en otro lado más lejos, y entonces no hay un crecimiento. También creo que abarca un poco la mentalidad centralista que se ha tenido en la política mexicana a través de los años. La falta de atención a otras partes y la falta de atención a otros proyectos que pudieran haber beneficiado más a México como nación. Me gustaría recuperar lo que estamos diciendo y creo que todo está enlazado en este caso. Hablamos de la banalización de las campañas, ¿no? Y luego hablamos de la falta de propuestas, ¿no? Y esto viene desde muy atrás, ¿no? De una falta de razonamiento, de cómo estoy ejerciendo mi voto. Y en general creo que también hablábamos de cuáles son las propuestas o cuáles son los proyectos de nación o locales que nos ayudan como sociedad, ¿no? Pero aquí la pregunta sería más bien también si como nosotros como sociedad sabemos qué queremos, ¿no? Sí, claro. Yo siento que también tienen mucho problema de que hay que recordar que las elecciones, pues sí, está la sociedad no organizada, ¿no? Que somos la mayoría de nosotros, quiero creer, que no estamos dentro de una asociación, no estamos dentro de algún tipo de sindicato, ¿no? En las elecciones sí son variables, pero una de las mayores fuerzas promotoras del voto es también las asociaciones civiles, ¿no? Tú llegas con el candidato X y le dices, ¿sabes qué? Pues yo soy afín a ti, entonces te puedo movilizar tantas personas, pero tienes que hacer ciertas propuestas o ciertas legislaciones en el futuro para mi gremio, ¿no? Y así funciona, ¿no? Ellos sí tienen claro lo que buscan, ¿no? Claro. Y eso es por eso que nos ganan como ciudadanía, ¿no? El problema, y ahí voy a la parte de que por qué debería haber muchos partidos políticos, ¿no? Y quiero promover mi partido del PAN, el PAN bueno. No es cierto. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el PAN bueno? No, el PAN Cairo, güey. No, a lo que voy es eso. O sea,
a lo que voy a hacer eso, de diferentes, fue desafortunado mi comentario de cómo... No pensé sobre... Todo se derrumbó en ese momento, ¿no? Acá, ¿Cómo la argumentación se va a Debemos salir con los ojos así como de, ¿qué pedo? Lo dijo, así lo dijo. No, en general, a lo que voy es, somos 130 millones de mexicanos. Y creo que el hecho de que quepa el pensamiento, la idiosincrasia de tantos mexicanos en solamente 2, 3 o 4 partidos políticos es un poco irrisorio, ¿no? Y es mi argumento el hecho de que haya muchos partidos políticos, porque al final es organizarse como gremios y decir, ¿sabes qué? A mí me interesa promover este tipo de legislación, ¿no? Ya sea legislaciones específicas para la mujer, porque dentro de los mismos movimientos feministas hay mujeres que están enfocadas en ciertos rubros y otras en otros rubros, y no todas están muy de acuerdo en ciertas cuestiones, ¿no? Lo mismo en la sociedad civil en general. Entonces, así se enriquecería, en mi punto de vista, las propuestas, ¿no? Ahorita vemos completamente la separación de la clase política. También me pongo en los zapatos de los políticos y también digo, bueno, ¿qué quieren, no? O sea, pues hago algo, luego ya no quieren eso, quieren otra cosa. Sí, entonces, ¿qué hago? Pues voy a hacer un TikTok, güey, voy a bailar, güey. O sea, voten por mí, ¿no? Y voy a hacer una... Si me grabo 10 minutos, no me van a escuchar los 10 minutos, ¿no? Ponte nuevo, ponte tigre. Sí, y media, güey. O sea, ese tipo. Al final se banaliza. Creo que también tenemos un poco de culpa como sociedad del hecho de no promover, ¿no? Y creo que va mucho con eso, de lo que decían ustedes, de que la antigüedad era de voy a votar por el PRI, ¿no? Voy a votar por el PRI, solamente voy a votar por el PRI. Huevos, voten por el que saben que está pasando. Sí. Bueno, tomando también lo que decía David, creo que también va, por ejemplo, en algunos proyectos que han hecho otros gobiernos y han hecho instituciones, ¿no? Y por X o Y razón, esas instituciones han tenido pues un auge o sí ha servido para la sociedad, pero desgraciadamente ya empiezan como a politizar, ¿no? También eso creo que es una problemática. Se supone que un partido crea una fundación, una institución, lo que ustedes quieran, para ayudar, ¿no? Un proyecto para ayudar a la sociedad, pero empiezan a politizarlo y es como decir, si tú quieres que siga esta ayuda o que siga existiendo tal establecimiento o que siga existiendo tal institución, tienes que seguir votando por mi partido. Es que creo que más allá de la politización, porque al final del día todo es politizable, creo que es el condicionamiento para ahora sí que los beneficios a la sociedad, ¿no? Lo que tú estás diciendo. El de quieres que siga este recurso aquí, o el clásico que todos hemos escuchado, es que yo tengo que votar por X partido porque si no me quedo sin chamba. Exacto. ¿No? Sí, y es porque me lo exigieron, porque si mi patrón no ve que... No, porque mi hermano está en este partido, porque tal vez y entonces se pierde también, ¿no? ese ideal, ¿no? Del voto libre y secreto, y también se pierde mucho la confianza, o al menos yo lo veo así, de que te estén condicionando tus beneficios como ciudadano y como ser humano porque alguien tenga el poder. Ahora, ¿no sería, con respecto a lo de los partidos, no sería mejor si algunos partidos, más reducido el número, por ejemplo, estamos viendo lo de Guadalajara, que son 13 candidatos, sí, representan a ciertos sectores de la población, cada uno de ellos, ¿no? Pero al final de cuentas, el que va a quedar solo está dirigiendo, o solo va dirigido a cierto sector. ¿Por qué no solo pocos partidos que vayan dirigidos a ciertas ideologías que también contemplen ese tipo de sindicatos, de asociaciones? Como coaliciones, ¿no? Ajá, como coaliciones, ¿no? Pero en cambio en Guadalajara tenemos 14 partidos, se extiende muchísimo todo, cada quien, yo soy más tradicional, conservador, me voy a tal partido, ¿no? Yo quiero un cambio radical, neoliberalismo abajo, me voy a tal partido, ¿no? No, yo quiero las cosas como estaban, a otro partido, ¿no? Yo quiero otro... me gustó cómo tal ciudadano participó o hizo sus funciones en tal institución, yo voto por ¿no? Pero en general, entonces no son representantes de la sociedad, están representando a cierto sector nada más. Y al final de cuentas vas a representar, al final, ya cuando ganas, estás representando ya toda una sociedad. Y siento que hacer tan grandes unas elecciones como que son 14 en Guadalajara, se pierde un poco la representatividad de los demás ciudadanos, ¿no? Porque también estás dividiendo mucho, yo siento, ¿no? Respecto a tu punto de vista, que el expandir tanto, con tantos partidos, crea, lo que siempre he dicho, crea cierto separatismo. Porque ya no hay una opinión de, o tu sindicato con el mío, vamos a formar esta unión,
y necesitamos proyectos así asados, sino que tú vas por tu lado, yo voy por mi lado. Y entonces al final uno va a ganar, pero el otro va a perder, ¿sabes? Y no va a haber un beneficio total. Vamos a seguir en lo mismo, solo beneficiando. Sí, son porcentajes, ¿no? Incluso en las elecciones, ¿no? Vamos a verlos divididos en esta ocasión. Bueno, tenemos en Guadalajara 2 candidatos fuertes, quizás un tercero que se cuele ahí y saque algo de... Por darle chance de... por darle un poco, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Por darle un poco de porcentaje, pero... Y los otros van a estar 1% de votos. Y es 1% de votos, ¿por qué no se siente identificado con los demás partidos que son los que la mayoría va a votar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que este sector de la población, este 1% de Guadalajara que votó por tal partido, se siente identificado con este candidato. ¿Por qué no con los demás? ¿Y qué va a pasar con ese sector cuando el otro candidato gane y su partido pierda, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar su representatividad? Sus demandas, su voz, sus demandas. Si es para Congreso debe haber una representatividad, bueno, ¿no? Claro. Pero al final del día, mi punto es generar muchos partidos realmente que sean partidos generados por ciudadanos, ¿no? Porque ahorita vemos realmente, tenemos... Sí podemos decir nombres de partidos. Sí. No quedaste eso. Tenemos 30 minutos diciendo. Acabas de hacer campaña, ¿no? Y todavía. Sí, David declaró que va a votar por PES y el PAN. No puede ser. El PES es un buen ejemplo para lo que voy. De hecho, sí. De que el PES realmente todos los tiramos carrilla, pero el PES sí es un partido representativo de una parte de la sociedad. Yo pensé que... Nos guste o no nos guste, son realmente nuevos. Son nuevos, representan una agenda. Sea lo que sea, es una agenda de un sector poblacional que pues vale, ¿no? Y eso es lo que voy, generar este tipo de partidos, porque tenemos otros partidos como redes sociales progresistas, tenemos 20 del PRI, que realmente son políticos que no están muy de acuerdo con las cuestiones o que no tuvieron de sus partidos principales, y lo que hacen es migrar, ¿no? A lo que voy es generar partidos que tengan ideologías, ¿no? Lo mismo que decía, no, pues a mí me gusta el partido del panqué, ¿no? Y a mí el de pan Cairo, ¿no? Y dices, pues güey, a los dos nos gusta el pan. Perdón. Pero sí, el pan de comer. Los carbohidratos, ¿no? A los dos nos gustan los carbohidratos, con gluten. Y porque a lo mejor hay otro partido que es gluten free, ¿no? Y dices, bueno, pues tú no. Claro. Pero a lo mejor, oye, güey, pues podemos promover ciertos productos que sean gluten free. Entonces, a lo que voy es, ahí es donde llega la posibilidad de empezar a hacer ese tipo de parlamento. No hay parlamento realmente. El chiste es, sí, 1%, pero al final es de, tenemos ideas similares, entonces hay que juntarnos y vamos a hacer agendas que vayan más acordes. Pero tiene que ser en base a la ciudadanía, ¿no? O sea, tienen que emanar de la ciudadanía y politizar a la ciudadanía. Porque si muchos partidos politizan a la ciudadanía, y una ciudadanía politizada es lo mejor que nos puede pasar a todos. Ahí tienes un punto que depende. No, es que acabas de tomar un punto que quiero agarrar para el tema de este ratito, y es la creciente abstinencia y la creciente negación a la votación, a ejercer nuestro derecho de votar. Porque ahorita nos dices tu... porque sí, pusiste cara de no me gusta eso. Así de que va a comentar algo, va a comentar veneno. David tiene un punto, politizar a la ciudadanía, porque la ciudadanía está ajena, como hemos estado diciendo, a qué son las campañas políticas, qué son nuestros representantes distritales, municipales, etcétera. La gente apenas si conoce su nombre y vota por ellos porque les dieron un panecito, una tarjeta, una tontería, un TikTok, lo que sea, pero no porque estén conscientes de las propuestas, ni siquiera saben si les va a beneficiar. Solo está así. Y si la gente se empieza a politizar, empieza a integrarse a este ejercicio. Porque yo creo que toda esa abstención también viene de eso, de el clásico todos son iguales y demás. Sí, todos. En México lamentablemente la política es un circo, es una realidad, pero también se ha vuelto un circo, como dijo David hace rato, por parte de la culpa de la ciudadanía. No estamos integrando, ni exigiendo, ni participando realmente en este ejercicio político. Más allá de las votaciones, tampoco hay interés por la gente en general de exigir, preguntar, investigar, hasta incluso buscar convivir con estos candidatos, ¿no? Que ellos, yo creo que gustosos lo harían porque después de todo es su trabajo, querer convencer a la banda, ¿no? Es lo y que a la banda no solo la convences con tonterías, también le tienes que prometer cosas. Al final, si las cumplen o no, pues bueno, ya se va de otro caldo. Pero sernos participativos para que
también ellos sepan que estamos ahí. Y dejar también de lado el hecho de que nos pueden hacer tontos tan fácil como ciudadanos. Eso de argumento no sé. O sea, yo mandé varios correos a los candidatos al distrito 6 y con ciertos puntos, ¿no? O sea, puntos que son interesantes para mí. Sí, bueno, amenazarlos de muerte, David, tal vez no sé. Sí, creo que no. Creo que fue eso. Sí, el hecho de que me vas a cumplir. Sí, no, creo que ahí yo no. bikini, creo que no. Sí, no, creo que eso tampoco, creo que ni que tu esposa tampoco lo quiere, güey. Espero que no estén tronando por ahí. No, realmente cosas que me importaban, ¿no? Eso puedo discutir después, qué tipo de propuestas nos interesan ahorita en la agenda que la sociedad aquí, ¿no? Pero realmente mandé varios correos, güey, y nadie me contestó, güey. De hecho, me pude imaginar que mandé el correo, llegó a las oficinas del partido y no sé si ubican cuando en Bob Esponja, cuando está la mente de Bob Esponja y todo. O sea, imaginaba así que llegó un correo, ¿qué demás? Y propuestas. O sea, lo que voy también creo que se han hecho flojos, ¿no? Sí, y es que creo que viene de lo mismo, güey, ¿no? Pues mándame un correo al menos, ni una respuesta. Yo esperaba como de mínimo propaganda, ¿no? Una propaganda de por mí, ve este live. Pero nada, o sea, cero respuesta. Y fue como de, ya están tan seguros, ya tienen una idiosincrasia conformista con lo que decían del conformismo. Al final ellos emanan, ¿no? De la sociedad. Sí. ¿no? Mínimo un correo que diga, esto es incorrecto, ¿no? Cambia el usuario o algo. Pero no, ni eso. Sí, ¿no? que te bloqueen. Ajá, de Microsoft, ¿no? Que dice, oye, es que lo escribiste mal, ¿no? No hablo español. No hablo español, ¿no? Pero son partidos mexicanos. No, pero bueno. Eso es lo que voy, ¿no? O sea, el hecho de que sí dices que te quieren convencer, pero a veces siento que tantas ganas tienen. Y es que creo que también viene de lo mismo, como poca gente como tú exiges eso en esta yo mandé unos nada más para invitar si podríamos haber tenido alguna retroalimentación, también mandaron al diablo, pero o sea, como tú, que estás exigiendo eso específicamente, yo no hice eso específicamente, ellos seguramente tampoco, o sea, eres una persona en una mesa de 4, a lo que voy es que pocas personas lo hacen. Por tanto, seguramente le dan la atención a, ¿qué te gusta? 1000, 2000 personas. Y al 1001 que llegó ya es como, ay, ya, mándalo, porque no hay una exigencia grande. Hablo de miles por decir que somos por ejemplo, Guadalajara, que somos casi 8 millones de monos, ¿no? Y hablar de un par de miles es nada. Es absolutamente nada. Mínimo. Es risible ese número. ¿Hago el TikTok o respondo correo? Sí, hago el TikTok. No puedo hacer me voy a cansar, ¿no? Yo tengo un fetiche con TikTok, güey. Creo que lo notaron. Sí, creo que sí, lo sé. Subes videos, ¿verdad? Estoy seguro. Quiero que me sigan en TikTok. Promoción desvergonzada, mi amigo. Bueno, yo difiero en lo que decían que hay que politizar todo, porque yo creo que no. Hay algunas cosas que no se debe de politizar. Por ejemplo, las instituciones, o sea, condicionar que siga funcionando algo que es en favor de la sociedad, o sea, ser como que muy objetivo, ¿no? Separar algunas cosas que dices... No, pero nosotros hablábamos de como individuos. Bueno, sí, o sea, por eso digo... No, yo por eso digo, depende de dónde las puedas ver, pero si es de ese punto yo difiero porque creo que condicionar algo, politizar alguna institución, fundación, como quieran verlo, proyecto, que beneficia a la sociedad, decir, sigue votando por tal partido y va a seguir funcionando, te vamos a seguir dando esto, que obviamente eso lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, desde incluso el mismo proyecto de bienestar, que es federal, o sea, le cambian el nombre porque ha existido por mucho tiempo, pero le cambian cositas. De nuestro benefactor, querido padre, de tu por favor, persínense de Carlos Salinas de Gortari, con solidaridad. Pues solidaridad realmente es bienestar, ha sido por vida, ha sido ¿en serio? ¿De Salinas ese? Sí, es un modelo, el proyecto el proyecto que llega viene desde ahí. Eso copy paste. Llegaba rato, han tenido diferentes nombres. Antes era creo que Progresa. ¿Ustedes creían que era orejón? Son alas, güey, de ángel. ¿Ustedes creen que era orejón? No, es un angelito que nos mandó. Que dijo, Lázaro intercedió y dijo, ahí les va Salinas. Y Salinas llegó y dijo, hágase solidaridad, y de ahí ya vienen los programas sociales, ¿no? Pero bueno, y retomando también el tema de las propuestas, considero que también vuelvo a retomar lo que dijo Isaías, es un punto importante que los políticos deben de ver realmente cuáles son los problemas de la sociedad. Parten como que de una utopía las propuestas, ¿no? Algo similar, porque estaba escuchando el debate que hizo el ITESO con los candidatos hacia Guadalajara.
Y llegó un momento en el que me empezó a dar risa y hasta incluso me empecé a enfadar porque dije, ay, llegó un momento en el que se empiezan a tirar entre 3, entre 4. Todo el debate es así, en realidad, ¿no? Todo el debate, ¿no? Y generalmente casi todos los debates políticos lo han hecho así y es como que también la misma población mexicana es como de, ay, si no se pelean, es ya no hubo debate. Exactamente. Si no se tiran caca entre ellos, no. Es como la novela de las 9, ¿no? Es como esa novela de las 9 que dices, la novelas? Ah, perdón. Bueno, pues tú a veces, pero pues que la doña la está esperando para ver la novela de las 9 porque sabe que va a haber algo, ¿no? Un desmadre, ¿no? Bueno, sí, algo así. El gran final, ¿no? Y estamos viendo el debate porque dices, quiero que haya desmadre, quiero que se peleen, y quiero que te digan de cosas. Y bueno, el punto es de que empecé a escuchar las propuestas que tomaban, porque hasta cierto punto la moderadora del ITESO, la que estaba en el debate del ITESO, sí como que quería aterrizarlos, ¿no? Como de les recordamos que aquí es para sus propuestas, no para que empiecen a tirarse entre todos. Y como que sí decían, ay, bueno, sí hay que seguir hablando de las propuestas, pero como que aprovechaban cualquier oportunidad para tirarse. Y empezaron a hablar de las propuestas de seguridad, que creo que están muy alejadas de lo que realmente necesita la sociedad. Como, o sea, es tan común ver las noticias de cuántos asesinatos hay en el día, por ejemplo, en Guadalajara o en la zona metropolitana, ¿no? Más de 10 asesinatos. De que, ay, mira, ya mataron a fulanito, que encontraron un cadáver aquí, ay, que estaban barriendo y encontraron una cabeza. O sea, creo que hay que poner un alto, ¿no? A esa normalización, porque creo que ya llegamos a un punto en el que normalizamos incluso, bueno... ¿Qué ibas a...? No, bueno, estaba riendo de eso. Bueno, y también es porque empecé a escuchar las propuestas de la seguridad y es como de, no, por ejemplo, en violencia de género, un partido en específico, si podemos decir cuál, sí, bueno, por ejemplo, Fernando de la Garza del PAN, como que se enfocó más en otras cosas y de la violencia de género como sí, que al la final... mandó al se enfocó qué más raro como, del PAN, ¿no? como qué raro del PAN, ¿no? Vaya. Exacto, entonces fue como, mi programa de Dare, no sé si a ustedes les tocó cantar en la primaria, ¿no? De droga, que iban los policías, resistencia y educación. Yo no recuerdo bien, pero sí. Y el leoncito, ¿no? O sea, él empezó a decir sobre eso, es que yo en mi gobierno, cuando fui presidente municipal en el 2001, 3, recuerdo por ahí, pues. 2000, o sea, somos 2001, bueno. Estamos en la primaria tú y yo. Sí, estábamos en la primaria. No, tú no habías nacido, creo. No, bueno, no, pero ¿cómo empezó a colgarse de eso? No, que mira, que yo quiero implementar otros programas como ese del DARE, que creo que prevenía mucho de que cayeran en la drogadicción y etcétera, etcétera. En serio, tengo la mitad de mi salón, creo que ahorita ya es pinche drogadicto. Exacto, o sea, no funcionó. Los mensajes de la creo primaria que funcionó al revés. Creo que no funcionó. Y bueno, y también la que me llamó mucho la atención fue en el sistema de movilidad, ¿no? Que sabemos que aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, es un caos moverse. Sí, no, y luego llueve y chocan, ¿no? Exacto, ya como ahorita que está lloviendo, ya cuántos choques habrán. Y bueno, o sea, me llamó la atención que la mayoría, o si no es que todos los partidos se enfocaron más en enfocar más o estimular más el uso de transportes no motorizados, por ejemplo la bicicleta. Mi bici, ¿no? Exacto, cómo empezaron a hacer eso, lo de mi bici, y cómo empezaron también a querer implementar semáforos, y en particular hubo una que me llamó la atención porque, bueno, a mí en lo personal me causó muchísima risa, fue del partido del PES, que dijo, no, que queremos implementar unos semáforos para cuando mientras vas caminando tú con tu smartphone y vas a cruzar tu calle, con tu smartphone. Exacto, o sea, quiero te des cuenta eso. de que el semáforo está en verde y que puedes cruzar. O sea, creo que eso es por simple lógica, ¿no? Como mientras tú caminas vas a cruzar la calle, ¿cómo vas a estar utilizando tu teléfono? Quiero también ahí resaltar, Eder, si nos estás escuchando, creo que te va a gustar este comentario, pero la cruza o más bien la diferenciación de clases, ¿no? La gran mayoría de políticos, por ejemplo, esto es como viven en una burbuja porque ellos crecieron en otro tipo de sociedad, o sea, no están, decir que aquí en las barracas, tomando el 622 para llegar a algún lado. Ese camión, qué buena ruta, Sí, sí. Y casi siempre todas sus propuestas o toda su idealización de cómo van a gobernar es en otra sociedad, o sea, una sociedad que realmente no tenemos. No es algo grande ni en Guadalajara ni en ningún otro estado. Es como eso de mientras vas con tu smartphone y demás, muchos mexicanos que no tienen smartphone, menos un cabrón iPhone. Conozco gente que todavía trae el Nokia, ese Nokia de la viborita, y más ¿no? allá de eso, imagínate, o sea, qué pedo. Y no atacan los problemas que afectan al grueso de la población porque no los visualizan, ni siquiera les pasa por la cabeza, como lo de violencia de género, además como, pues es que yo no conozco a nadie que le haya pasado, y en cambio acá abajo conocemos muchísima gente, ¿no? O sea, o lo vivimos, o etcétera.
es algo que también creo que impide esa solidaridad humana que tienen la mayoría de políticos con su pueblo, a su vez que también es la falta de comunicación bilateral de ambos lados, ¿no? Muchas veces provocada también por el mismo político de me vale madre, ¿no? Como lo que decía David, que ni siquiera le contestaron, ¿no? Pero tiene que ver mucho con en general, ¿no? O sea, no es un contexto mexicano, creo que va en general. Sí, creo que eso es general. Y un ejemplo es lo de Colombia, ¿no? O sea, vamos a hacer una reforma fiscal en Colombia para los impuestos. ¿no? En media pandemia, y vamos a grabar los servicios funerarios, a huevo. Vamos a grabar la ganadora, ¿en serio? ¿no? Vamos a sacar más. Empezó el desmadre de Colombia porque grabaron los servicios funerarios y colocaron como 10 impuestos extra. Y es como, güey. ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué podría pasar, Simón? Súbela al TikTok, ándale. El 30% de la población se quedó sin trabajo. No, y a lo que voy es esa banalización, o sea, de que a veces también sean muy separados de lo que se busca. Y pues sí, o sea, lo del smartphone, ponle que puede ser una buena idea en alguna parte del mundo donde no te maten por el smartphone, ¿no? O sea, no sea Suecia, pero tu mayor problema no sea que te maten por el smartphone, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, qué pendejo el que saca perdón por la palabra, el que saca el smartphone en la calle. Estamos en Guadalajara, tienes que guardar esto. Pero bueno, luego se caen en Puebla por un tope. Es a lo que voy, o sea, es como decir, choqué mientras usaba el teléfono, no lo vayan a usar, O sea, creo que es como por simple lógica, es como de, a ver, ¿en qué proceso evolutivo te quedaste? Bueno, tienes el smartphone, te van a atropellar, güey, pero ponemos unos semáforos y güey, unos semáforos. Igual y para cruzar Andares, quizás, ¿no? Bueno. Pero no la calzada, ¿no? Ahí, exacto, en San Juan de Dios, cruzar con tu smartphone. Sí, ¿no? En la noche. En la noche, ¿no? Sí, güey. Wow, me encanta, me sentiría súper seguro haciendo eso, ¿no? Y pues sí, realmente estamos banalizando las propuestas, ¿no? Se están banalizando. Ahora, las propuestas ahorita, a lo que yo he visto, van en tres sentidos más que nada. Bueno, aparte de tirarle al partido que ahorita está en el poder, MC, ¿qué problemáticas, aquí en Guadalajara, por ejemplo, qué problemáticas hay en Guadalajara? El abastecimiento de agua. Todos, te aseguro que todos le están tirando de que no, ¿sabes qué? Si votas por mí, vamos a resolver el abastecimiento de agua. Además, bueno, perdón, ahorita. El segundo, si votas por mí, vamos a movilizar el pedo para que para que la primavera no se vuelva a quemar. ¿No? Y el tercero, seguridad, ¿no? ¿Y seguridad cuáles son sus propuestas? Vamos a meter más policías. Vamos a meter drones para que desde arriba estén vigilando la o el C5 y todo eso. Son interesantes. Son propuestas en realidad pero no son tan funcionales en una sociedad como la nuestra. No, y aparte... Y si metes más gente, el problema no es que haya gente, que sí hay escasez. El problema es que hagan su trabajo. El problema es que se cumpla, que no haya corrupción. Y luego dicen, bueno, vamos a hacer un examen de confianza con esos policías. ¿Cómo haces un examen de confianza de una persona? Ya sé, es como si ahorita te hago el examen de ti y te digo, ¿has matado? No, ¿estamos en vivo? No. Es irrisorio, ¿no? Las propuestas de la primavera, todos te van a decir lo mismo. No, ¿sabes qué? Ya no vamos a dejar que no se pase gente, que esto sea privado, que ya no haya excursiones o gente que se suba al cerro. Lo vamos a prohibir. Esa propuesta lleva 10 años. 10 años, ¿no? El abastecimiento de Guadalajara tiene problemas de agua desde hace como 30 décadas. O sea, en mi casa, su casa, creo que se va el agua infinidad de veces al año, no se resuelve y político tras político va pasando. Entonces, esas propuestas son actuales y a la vez es como de, pues sí, pero la propuesta la dirección de la propuesta, que es a resolver el problema, está bien, qué bueno que lo quiere resolver, bueno, qué bueno que se ve iniciativa de que lo quiere resolver, pero ya el desglose de cómo lo vas a realizar, creo que está muy obsoleto y todos y la mayoría manejan las mismas propuestas en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? De eso, lo que también se nota mucho, yo lo he notado y seguramente no soy el único, es que su resolución de las propuestas más allá de arcaicas son equívocas. Por ejemplo, tomando una de las propuestas que tomaron para la primavera, plantemos árboles, pero no hay ni un estudio de suelo. Eso lo acaban de hacer. No hay nada y a veces y ya ha pasado que plantan árboles que no van ahí y solo joden la tierra. Es populismo, ¿no?
Sí, supuestamente es un proyecto buenísimo eso de la tierra que hicieron ayer o antier en helicópteros, lanzaron supuestamente sí son árboles que sí son de la zona, pero bajo qué, bueno, lo que yo leí de los periódicos, bajo qué términos, supuestamente se acaba de haber un incendio. Todavía creo que tienes que esperarte 6, 1 año, 2 años para que la tierra pueda ser fértil, ¿no? Sí, ya lo hicieron, acaba de quemar, estamos todavía en temporada de calor, en temporada de secas. ¿En qué momento a quién se le ocurre lanzar semillas para que solo se van a podrir? Sí, que solo van a señor, no hay agua. No llegó el agua. No está lloviendo en Guadalajara, bueno, hoy sí, ¿no? Pero no, apenas la lluvia de ¿qué? Y el temporal, sí, de una lluvia que hubo. Sí, y el temporal creo que empieza como en un mes, o sea, imagínate que está atrasado, ¿cómo o en qué sentido va orientado esto? Sí, cumplimos en ese sentido de lo ambiental. ¿Cumpliste en realidad? Exacto, solo son como para tapar. O lo del agua, las propuestas de hagámosle otro viaducto a Chapala. Por favor, qué tontería más grande. Es una idea buena. Claro que no, Chapala se está secando. Las propuestas para agua deberían ser tanto recolección de agua, limpieza, provisión de empresas, o sea, etcétera, aprovechamiento de los ojos de agua que hay un montón. Una de las cosas que debe hacer la legislación es colocar, o sea, primero sí necesitan una renovación de todo el sistema hídrico de la ciudad, ¿no? O sea, sí, porque es viejísimo. Tiene desde la época creo que de Carlos. Y muchos de esos pedos son hay un chingo de fugas de agua, hay un pedo enorme de tuberías que no funcionan y eso genera muchos problemas en la sociedad. También el problema es bueno, la captación. Tenemos muchos departamentos, ¿no? Uno de los mayores problemas son el cártel inmobiliario, ¿no? Sí, tú lo dijiste bien, cártel. Hay un cártel inmobiliario en la zona metropolitana y eso se veía, ¿no? O sea, pues güey, o sea, este drenaje, güey, y esta tubería en la zona, digamos, en la zona centro, está hecho para que 100 familias hagan caca, ¿no? Para 100 familias hagan caca, güey, perdón, voy a decir eso, ¿no? Pero para que hagan caca, eso no como literal, como profesor enojado, ¿no? Perdón por lo que decir, pero qué tontos son, ¿no? No manches, profe, tranquilo. Ay, no. Perdonen por la palabra, ¿no? Pero, entonces ahí peces caca ahí andando, por ahí, para podrir los dientes del lote. Y de repente a alguien se le ocurre construir un edificio departamental, ¿no? Y ahora son ya más familias, o sea, en una zona muy pequeña con la misma cantidad, proyección, ¿no? Y no hay una proyección y no se les está obligando a ellos de que oye, güey, pues, vas a sacar un chingo de barro de aquí, necesito que me ayudes a mi gobierno, te voy a dar permisos, pero necesito que me ayudes a hacer un proyecto hídrico en esta parte, porque no tengo suficiente y te voy a cobrar un impuesto, güey. Mete plantas, y voy a cobrar un impuesto hídrico para que tú me ayudes a pagar al CIAPA, que haya un abastecimiento correcto, ¿no? Además de que, como tú dijiste, esos cárteles de inmobiliarias, hay un montón de mantos acuíferos alrededor del bosque. Sí. ¿Cuántos no los han echado a perder por construir un coto, por construir algo? Yo vivo en esos, ¿no? Pero es como chale, y si como ciudadano, como incluso algunas empresas de recursos acuíferos es de, oye, inmobiliaria, no te estés pasando de ver, porque le vas a dar en la madre esto. No, y hay amenazas, hay corrupción, ahora, y no pasa ese reporte. Ahora, eso que dices de los mantos acuíferos que hay alrededor de toda la ciudad, a lo que yo leí hace unos meses, no se utilizan, se desperdician estos ojos de agua. ¿Por qué? Porque no los ven como como negocio. Sí, como negocio. El gobierno no lo quiere invertir a ese tipo de ojos de agua o mantos porque son pequeños, no son tan grandes quizás como lo que era el Agua Azul en su tiempo, el Colomos, son más pequeños, pero sí, inviértele y puedes surtir a esa parte de la ciudad, a esas colonias, pero no lo ven como... no lo piensan muy idiotamente porque, quieres construir tu coto, que está mal destruir el bosque para eso, hay que resaltar, pero en vez de meter una tubería que le va a quitar agua a otro sector de la ciudad, utiliza ese manto acuífero. Vas a meter a lo mejor 300 personas ahí, ese manto que es chiquito les va a servir. ¿Sí? A lo mejor algún día se acaba, es muy probable, pero ya está esa agua, en vez de desperdiciarlo, destruirlo y joder más la tierra, sí, mejor aprovechalo. Y volvemos a lo mismo, no están pues siendo conscientes de qué problemática real hay en Guadalajara o en cualquier población. Futuro. O a futuro. Sí, pero tipo de discusiones, no sé si las hacen o no realmente, o sea, si hay un grupo... Tiene un equipo, ¿no? Sí, se supone que las campañas pues tienen corriendo de campaña y tienen varios gestores, ¿no?
y llevan votos, ¿no? No es acarreamiento, es más bien pactan votos de acuerdo a los grupos, ¿no? Pero por eso hay que hacer el partido del agua. Pero eso ya es un delito. Hay que hacer el partido del agua. Es un delito, sí, por supuesto es un delito. Hay un partido hay que hacer un partido del agua. O sea, ese es mi punto, pues. Sí, ¿no? De que si está el verde, vamos al agua. Al agua, pues. Y el verde. Y bueno, sí, algo más risible que PES es el partido. Es lo que no entiendo a veces. No, el PES. Con tus eso de los smartphones sí está muy pero es que vamos a lo mismo, ¿no? El PES sí apoya una idea, pues, cuestionable. Iba a decir pura, ¿no? Pero no, es una idea, tienen iniciativa, ¿no? Y tienen voluntad, ¿no? Digamos, buena, mala, lo que sea, ¿no? O sea, pueden opinar tonterías, ¿no? O sea, por ejemplo, pero compáralo con otros partidos que realmente dices, pues, güey, o sea, una más quieres poder, ¿no? O sea, todavía el PS busca promover su agenda, por ejemplo, ¿no? Y pues no sé, o sea, aquí también no va a analizar esos partidos. Sí, no va a votar por eso, ojalá desaparezca. O sea, neta, pues, ojalá desaparezca. Pero... Sí, porque son ideas muy arcaicas, no funcionales. Pues sí, o sea, pero ojalá no... Estudiando. No. Su acordeón. El acordeón. Como en el examen, ¿no? Pero lo que me sorprende es si tienen este tipo de discusiones, o sea, ¿sí me entender? A nivel partidario, en las plataformas de partidos, si realmente escuchan a la ciudadanía, generan este tipo de discusiones como las que estamos teniendo, de que, oye, tenemos este problema, ¿no? O negocia, ¿no? Es que también es un problema, ¿no? Si, por ejemplo, tú como candidato dices, no, pues, ¿sabes qué? Voy a poner un impuesto hídrico a las inmobiliarias que coloquen edificios de tantos pisos aquí, y de esta manera les llega el cártel inmobiliario y les dice, pues, ¿sabes qué? De tantas personas que te iba a entregar de votos, pues ahora ya no. Entonces también es uno de los problemas, ¿no? O sea, no sé si esas propuestas no llegan a ese punto, porque... Un filtro quizás, ¿no? Ajá. Y también no hay una liga entre las propuestas que haces y que haya un resultado en la evaluación del gobierno, ¿no? O sea, al final no evaluamos al gobierno de esa manera, o sea, terminamos, pues sí, cumplió o no cumplió, no sabemos, ¿no? Y no hay una manera de evaluar de que si estás cumpliendo tus propuestas o no estás cumpliendo nada de lo que prometiste, porque también es un cheque en blanco, ¿no? Ahorita el voto es de, pues ojalá cumpla lo que está diciendo. Pues creo que casi todo el tiempo ha sido así, ¿no? Sí, siempre es te prometo esto, y si bueno, se logra, quién sabe. Exacto. Y lo más seguro es que no se logre ni la mitad, tanto por tiempo como lo que discutíamos hace un instante, ¿no? El abandono de proyectos. Exacto. Digo, que hay 2, 3 que sí se han rescatado, que lo del Mi Bici quizás, lo de los transvales, que sí lleva un buen rato ahí. El condenado tren, porque yo hubiera sido una patada. El tren, imagínate, o sea, hay proyectos que sí logran, pero porque también ya no les queda de otro, ¿no? Como que también hay mucha presión social en el sentido de que, ¿cómo me vas a quitar la ayuda a madres solteras, no? ¿Cómo le vas a quitar el tren? ¿Cómo vas a quitar los bienevales, no? Soy estudiante, ¿no? Pero pues técnicamente casi los bienevales ya es como... Ya, se quedaron en el olvido prácticamente. Estamos en pandemia, ¿no? No, pues sí, pero quién sabe, o sea, incluso antes de pandemia ya era súper difícil que te dieran de nuevo los bienevales. Sí, no, tenías que manejar. Tenías que hacer todo otro proceso larguísimo. También creo que ahí hay un punto en el cual las personas perdemos nuestra fe en la política, ¿no? Esa exceso de burocracia para tus beneficios. Demasiado de que te piden hasta las perlas de la Virgen para algo que dices, güey, lo necesito, neta lo necesito. No estoy siendo culero ni muerto de hambre, neta lo necesito. O sí, los trámites, por ejemplo, también que son más tardados. Por ejemplo, en la UDG ya ven que cambiaron las credenciales. En el momento te dicen, no, que nada más ve el módulo y que te activen y ya, ¿no? Y su forma como de transformar los bienevales, ¿no? También. O de la ayuda, también de la credencial que te daban en el tren. Sí, la credencial. Y bueno, resulta ser de que no, o sea, aparte de que llevas tu credencial de que eres activo en la UDG, tienes que llevar tu Cardex, tienes que llevar no sé cuántas más cosas. Tu orden de pago para... Tu orden, exacto. ¿no? O sea, estoy sacando bienevales porque no tengo dinero y me pones a pagar el... Exacto, entonces, exacto, creo que es como de, en lugar de que haya que agilicen como también más esos proyectos, ¿no? O más bien esos trámites de que si es una ayuda real hacia la sociedad, que agilicen cómo obtenerlos, incluso hasta para tener una beca también como es súper difícil, ¿no? Pero además de ese punto de la burocracia excesiva, creo que también la sociedad mexicana tiene la culpa, ¿saben? Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos
por ejemplo, que a lo mejor necesitamos el servicio de transporte, pero hay banda que no, o madres solteras que a lo mejor no necesitan ese apoyo, porque tienen un negocio propio, porque tienen un apoyo tal, porque su pareja les apoya, y es dinero que a lo mejor otra persona sí ocupa, de verdad, lo necesita. El gandallismo, ¿no? El gandallismo, exactamente. El mexicano promedio suele ser muy gandalla y suele, lo que decimos hace rato del egoísmo, suele valerle el cómo y a cuántas personas va a afectar si él obtiene un beneficio extra, que ni siquiera necesita realmente. No, pero me va a servir para remodelar la casa, ¿no? Ajá. Sí. O para comprarme otro iPhone, ¿sabes? Otro smartphone. Otro smartphone. Los del PES. Entonces tonterías así. Bueno, toquemos el siguiente tema que me parece también muy interesante. Los medios de comunicación ante las elecciones actuales y cómo ha cambiado la perspectiva de cómo se hace la política, ¿no? ¿A qué me refiero? Hace lo que decía Carla del 68. En aquellos días fue sonado, pero aquí en México y no sé, allá en Europa, en Estados Unidos como, pues mataron una banda en México, pero no había un contexto real de qué pasó, qué pedo, por qué fue todo eso. Y actualmente algo que pasa en Arabia Saudita o lo que está pasando ahorita en Israel contra Palestina es algo que lo sentimos cerca, porque estamos en constante comunicación, porque estamos viéndolo cada rato en nuestras redes sociales, en la tele, la en la información te llega al inmediato, minuto, ¿no? Ajá. Y yo pienso que es algo que ha hecho también cambiar mucho los métodos políticos, la política en general, porque ya no pueden hacer, siguen pasándose de lanza, pero ya no pueden hacer algo tan exageradamente público, porque el mundo te está viendo. Es lo que mencionaba hace rato sobre los medios de comunicación y bueno, las redes sociales, cómo sirven de arma de doble filo. Puedes o dar mucha información que de un candidato que está haciendo las cosas así, o sea, que está trabajando con cierta comunidad, bla, 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 pero también en ese momento, ese mismo candidato puede salir en otra nota y decir, ¿sabes qué? No, se está robando las medicinas, ¿no? O méteme... Es un ejemplo, es un ejemplo, pues, hacen negocio con las medicinas, ¿no? Entonces, las redes sociales y los medios de comunicación te pueden servir en ese sentido, ¿no? Y también cuáles medios van orientados a cierta ideología, ¿no? Y a quién están apoyando. Es un punto importante. Yo soy un partidario de que se deben de destapar los medios. O sea, una realidad. Y eso le critican, ¿no? Le critican mucho al presidente, ¿no? De que dice, no, es que el Reforma va y viene y nos ataca. Y es la verdad, pues, o sea, el Reforma es un periódico comprado por Claudio X González para atacar. O sea, ¿tiene algo de malo realmente? Pues no, realmente no. Es un gremio con dinero que compra un medio para poder atacar a la agenda de gobierno, al igual que el gobierno tiene sus propios medios para atacar a la contra. Yo voy más lo que yo le peleo es los baños de pureza, ¿no? De que Reforma o Chapucero sí dice que es probable, ¿no? Pero medios así, ¿no? De que no, es que somos la libertad de expresión y no. Pues no, güey, te pagan, tú tienes una idea, contratas periodistas que vayan a una idea de lo que tú quieres promover y promueves, pero exponte, realmente yo apoyo tal partido, apoyo tal ideología, apoyo esto, y así es como lograríamos tener mayor información. Y haces un análisis cruzado, ok, voy a leer el Reforma, voy a leer La Silla Rota, voy a leer el Proceso, voy a leer esto y hago un cruzamiento, ¿no? Pero también vamos a eso, hay demasiada información ahorita, creo que sí hay información, pero estamos viviendo la era de la sobreinformación. Sí, es una saturación. Y la manera en cómo confundimos, y me gustaría recapitular ese concepto, ¿no? El cómo confundimos información con conocimiento, ¿no? O sea, mucha información no significa que sé mucho, ¿no? Simplemente significa que pues, tienes mucha información. Que al mismo tiempo tomo tu idea que no hay ese análisis de esa misma información. Exacto. Como tú lo acabas de decir, a lo mejor lo que está diciendo es real, ese ataque a lo mejor es real, pero no estás analizando desde dónde viene o a dónde va. Y la contra también, no estamos viendo de dónde viene, a dónde va, o cuáles son las intenciones intrínsecas de cada una de las cosas. A su vez, que a lo mejor ni siquiera la banda está entendiendo qué le está atacando, o cuál es ese proyecto que no dejó, cuál es esa X razón por la cual se está creando esa discusión más allá de un debate o un diálogo, porque creo que también permea mucho estos medios de comunicación el crear ese debate amarillista, esa ¿cómo se dice? Discrepancia entre ideologías y no un diálogo, no la apertura al diálogo, solamente a hacerla de pedo, ¿no? En vez de decir, ok, tu idea no me gusta y mi idea no te gusta, pero vamos llegando a un punto que nos beneficie.
Sí, es algo que no se hace. Algo gris, no se hace. Siempre buscamos, y el mexicano tiende mucho a buscar el blanco y el negro, ¿no? La estrategia de los medios en las elecciones ha cambiado, ¿no? Creo que hace 2 o 3 elecciones presidenciales era mucho de hacer páginas web, ¿no? Y medios ficticios, ¿no? O sea, tenías el periódico de Regeneración, por ejemplo, que era una recuperación de la revolución, ¿no? De un periódico que había de la revolución, y Andrés Manuel lo coloca también ahora como un periódico proselitista para él, ¿no? Y ese tipo de periódicos de la voz de la virgencita, no sé, cosas así que apoyaban a ciertos partidos y se utilizaban mucho. Tú te metes mucho a esos periódicos que se generaban exactamente en el día de las elecciones y fomentaban cierta idea. Y ahora cambia mucho a la cuestión de las redes sociales, ¿no? O sea, creo que ahora va mucho a voy a generar esta página en redes sociales, voy a hacer este live, voy a hacer este tipo de campañas. Que viene de la mano ante lo que decíamos de la inmediación de la información, ¿no? No puedes estar aventándote lo que tú dices de mi información para que crean en mi candidato bien cabrón porque ya salió otra información que lo contradice, o ya salió otra cosa, o ya salió ese periódico es de fulanito de tal, al mismo tiempo. Yo apoyo mucho el hecho de que, bueno, yo soy una idea de que el INE está sobreregulando las elecciones. O sea, creo que es muy paternalista en ciertos aspectos. Hay cosas buenas porque hacemos mucha trampa. Es una realidad. Creo que sí lo hay. Pero la otra es de que el INE regulariza demasiado, ¿no? O sea, porque hay veda electoral o porque hay esta limitación de que no, tu partido tienes que tener esto, tienes que tener esto, tienes que tener... Pero es que también ¿no? Se supone que debe de haber cierto control directo, más bien no relacionado ante la gobernatura o la administración de actual o X, ¿no? No, las administraciones no tienen que tener injerencia, estamos de acuerdo. Claro. Pero los medios, pues, creo que vale la pena que se fuera el hecho de que hubiera más regulación a los medios, pero en el sentido de que muestra tus fuentes de financiamiento, o sea, que en las elecciones se mostrara también y tú como ciudadanía pudieras analizar, bueno, quién es dueño de este medio y pudieras fácilmente acceder a decir, bueno, la línea, aunque el dinero va así, lo que hablas de la noticia va así, entonces el chingadazo que va a este sentido es porque están atacando políticamente a tal partido. ¿Sí me voy a entender? Y no tiene nada de malo, eso es lo que voy a decir. Eso nos presionamos demasiado, de que el presidente dice que tal periódico los ataca. Pues sí, es obvio que sí, obvio que tienen te van a atacar, aparte eres figura pública. O sea, un ejemplo, ¿no? De cambio de ahora de YouTube, ¿no? Latinos obviamente es anti-morena y está hecho para atacar a la 4T. Pero ¿qué tiene de malo realmente? O sea, pues realmente simplemente es sí lo es, no vamos a decir que no, o sea, obviamente sí. Y el punto es, solo hay que ver quién está atrás para que la ciudadanía tenga toda la información y decir, pues sí, de ahí viene, ya puede hacer un análisis completo y decir, ok, así consumo mi información, ¿no? Incluso utilizado ese tipo de medios sanamente puede ser útil, ¿no? Sí. Puede ser muy útil para crear conciencia y debate de una persona. Tronarte tu burbuja ideológica, ¿no? Sí, claro. Vamos bien. Carla, ¿un comentario? Pues creo que hasta cierto punto, bueno, yo me voy más a que sean más objetivos, ¿no? Que sean más objetivos los medios de comunicación porque se supone que son como ese puente, ¿no? Entre la ciudadanía y pues con los gobernantes, por así llamarlos. Por ejemplo, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Dale, con palabras. Pues, no sé, bueno, yo la neta, yo prefiero que de verdad sean más objetivos, o sea, como que yo estoy en contra de que sí existan, que los propios partidos crean sus periódicos, pero pues es inevitable, exactamente, o sea, es inevitable. Es que yo pienso que debería ser de las dos formas, ¿no? Porque también el prohibirle a un partido, vamos a lo mismo de prohibirle a un sector de la ciudadanía al final del día. Sí, exactamente, y como dices tú, es libertad de expresión, pero sabemos que la libertad pues termina en donde ya empiezas a dañar a exactamente, demás. Entonces, que va de la mano a entonces, quizás me voy a ver muy utópica, no sé, pero a mí pues sí me gustaría mejor que fueran como más objetivos, ¿no? Los medios de comunicación. Hay algunos, o quizás yo también, como dice David, yo también rescato lo que él dice, que ahorita estamos pues en una era donde existe muchísima información, puedes encontrar información de algo en cualquier lado. Pero es importante como hacer un contraste de fuentes, ¿no? Sabemos que nosotros como historiadores es lo que normalmente hacemos, pero, o sea, estaría bien que cualquier... no. Bueno, pero normalmente... Bueno, algunas personas, pues. Exacto. Bueno, no digo que como historiadores lo hacemos,
pero que también las otras personas, ¿no? Que también puedan hacer como ese contraste de fuentes, como decía David, de saber de dónde está escribiendo esa persona, quién está escribiendo, cómo lo escribe y para qué lo escribe. Hacer como ese análisis y poder crear tu propia idea, porque creo que también eso es, volvemos a lo mismo, ¿no? Que a la misma sociedad mexicana, que está tan acostumbrada a que ya todo lo den masticado, que ya todo se lo den digerido, y ellos ya nomás compran la idea. Creo que como que invitar, ¿no? También a todas las personas a que hay que seguir pensando, hay que seguir analizando y cuestionando todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos observando, porque si más lo dejamos a como pasar de largo, menos vamos a ser como críticos de nuestra propia sociedad. Y voy a lo mismo, por ejemplo, eso de las violencias y los asesinatos de los candidatos. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo que en las noticias pasaran los videos de cuando reciben el balazo, ¿no? Por ejemplo, la de Guanajuato, se ve el video, cómo le reventó aquí en la espalda. O el del norte, que también lo mataron a la calle y la señora llorando, ¿no? Con su banderita. Entonces la insensibilización de la exactamente, persona. O sea, es también como también que los medios digan, ¿cómo vamos a estar pasando eso? O también a uno del PRI que atacaron, que balacearon toda su camioneta. Creo que eso también está muy 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 fuerte, ¿no? También hay que creo que también los medios de comunicación deben de tener como esa sensibilidad, o no sé si ellos expongan esas imágenes como para crear... Es lo que venden. Exactamente, entonces creo, bueno... Es que el amarillismo vende, lamentablemente. Exacto, lamentablemente. Entonces a mí para eso sí se me hizo súper fuerte, y hay algo, y yo trato como de ver siempre de la forma más objetiva posible las noticias, ¿no? Aunque sí hay algunas cosas que me molestan porque, por ejemplo, también en manifestaciones o cuando hay algún tipo de marchas a favor sobre algún partido o en contra sobre algo, cómo empiezan a tachar como más lo malo o lo bueno dependiendo a quién está. A quién le beneficia. Exactamente. Entonces es como que... Y esto pasa en todos lados, por ejemplo, el movimiento de las feministas, las diferentes marchas, las marchas, por ejemplo, de las familias que le han desaparecido a sus familiares aquí en Jalisco, también como que ha perdido también esa falta de empatía de la gente, ¿no? Que es que para qué hacen esto, es que para qué hacen lo otro, o sea, no solamente, como también decíamos, no solo porque no pasa en tu burbuja, es de que al de al lado no le está pasando. Entonces creo que también es una problemática de la sociedad. Pero bueno, creo que ya me desvié muchísimo. No, está muy bien. Pero recuperando la idea, a mí me gustaría más que fueran objetivos, aunque sí, no se puede quitar de que pues cada quien es libre de crear pues su propia comunicación. Medios. Por ejemplo, nosotros que ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? También estamos creando un medio de difusión. Exacto. Y es a lo que voy, creo que es muy pertinente el hacer este tipo de diálogos entre ciudadanos. Exacto. No solo aquí en el programa, Promoción Desvergonzada, síganos en todas las redes sociales, pero TikTok, de hecho sí tenemos TikTok. Tenemos TikTok, tenemos Twitter, tenemos David estaba muy casado con el TikTok. Claro, baila de Fortnite. Ya está todos los de Fortnite. Sino que esta invitación, ¿no? A la ciudadanía de opinar, porque al final del día poca visualización, mucha visualización es visualización. Animamos y se anima a la banda a dar también su opinión, que es lo que venimos arrastrando en todo este diálogo, ¿no? El no callarse, el dar nuestra opinión, nuestras exigencias como ciudadanos y también informarnos, no nada más abrir la boca por decir tonterías, para que haya esa apertura de diálogo. Exacto. E informarnos bien, no solamente como dice David, el obtener un montón de datos duros y dispararlos, pero sin comprender de dónde vienen esos datos duros o a qué vienen esos datos duros. Y es la falta de politización, ¿no? Volvemos a lo mismo de la sociedad. Sí, no de la ciudadanía. Creo que sí, las instituciones no deberían. La gente, para que casualmente voy a matizar, ahora sí, vamos a matizar. De que es la politización, pero no de las instituciones, ¿no? El gobierno es una cosa y la cuestión política sí influye en el gobierno, en las políticas de gobierno, pero las instituciones deben ser completamente definidas para la sociedad, ¿no? O sea, son programas de gobierno, son cuestiones que no se deben de tocar, ¿no? Pues sí, tienen que tener su autonomía, o sea, autonomía, nadie tiene que acapararse, ¿no? De yo en mi gobierno lo fundé y esto me pertenece a mí. Ajá. O sea, y nadie que no pertenezca. Exacto, incluso pues eso se viene arrastrando, creo que también es como una escuelita desde el PRI, ¿no? O sea, a lo que nosotros, bueno, no sé si ustedes es que sí pega mucho que se haga escuelita porque fueron 70 años de su gobierno, ¿sabes? O sea, todas las malas mañas, quieran o no,
y que no se sienta como un ataque súper directo de súper en contra del PRI. Sí. Pero, o sea, todas las malas mañas que tiene el gobierno hasta la fecha, pues vienen de ahí, porque esos güeyes las crearon. Pues prácticamente ellos fueron quienes hicieron como más sólida la política en México, porque, o sea, sabemos que cómo estuvo políticamente México desde antes, todo el siglo XIX ni se diga, o sea, claro. Era tan inestable el cambio de ser república federal, a ser una primero hacer imperio, o sea, diferente, como era tan luego inestable la política, entonces como que también el PRI como que sentó esa política, ¿no? Como que lo definió. Sí, quizás definió la república. Exacto, como quizás lo hizo de una forma que para mí no fue la correcta, tomarse del discurso de la revolución. Hizo creer a la gente que ellos lograron la revolución, ¿no? Bendito Vasconcelos. Son los cerebros. Vascons. Y sí, o sea, por ejemplo, también hablando eso de la toma de discursos de los partidos políticos, como actualmente, ¿no? Como se escucha mucho eso de las feministas, como por ejemplo vi la otra vez, no sé si era fake, pero que el PRI también dice, el PRI ya somos feministas, y es como de, qué raro que el PRI se cuelgue de un discurso, ¿no? O de una idea política, de una idea de un movimiento social. Entonces, no. Pero perdón, David, que te estabas hablando, todos te interrumpimos. No. Todos son muy educados aquí. Y el David no me dejan hablar, hijo. Yo vengo aquí a apoyar, a defender la ciudadanía de estos tecnócratas, estos estudiados. Nomás hablan ahí pura cosa tecnócrata, pipí. Porque no hablamos de una Yo manera... vengo aquí con mis codos percudidos a hablar por la ciudadanía. Que hablemos de una forma más coloquial, como Miguel de Cervantes, güey. No, está bien, güey. Pues, tomando un viejo chiste. Pero, bueno, veo que a Carlos le apasiona mucho el tema de las autonomías de las instituciones, ¿no? O sea, veo que se enoja. Al siglo XX más que nada. No, sí, al siglo XX, y aparte de que me parece como que sí, no me gusta que es que no me gusta que como que los partidos se quieran adueñar de instituciones o de discursos cuando realmente no les pertenece, ¿no? Y como es la sociedad a la que le pertenece. Exactamente, es el de la sociedad, y creo que también eso le falta a la gente, como que la pasión de que la pasión, sí, le hace falta a la gente como que realmente tengan conciencia de que realmente tienen un gran poder. O sea, si la sociedad se une, el pueblo mexicano se une, podríamos hacer infinidad de cambios, ¿no? Si por eso se supone que vivimos en democracia, ¿no? Que es cuando el pueblo es el que tiene la mayor parte, ¿no? Exactamente, pero acá como que también esa desinformación, ¿no? Desde que, que no les interesan los temas, ya sea por pereza, ya sea por... ¿Cómo ven a nuestra generación, ¿no? Digamos. Nuestra generación. Bueno, ya no sé. Espérate, ¿qué yo ya estoy muy viejo. Yo ya estoy muy viejo. ¿Qué generación? De ellos. A ver. Porque somos de generaciones distintas, ¿de acuerdo? Bueno, de los 30 para abajo votantes. Vamos a de los 30 para abajo. Bueno, está un poco más pasable. Ay, güey, ya me agüitaron. Sí, ya sé, somos ya chavorrucos. Los que tienen canas y los que no. Gracias. ¿Cómo ven esa necesidad, ¿no? O esa politización de la bueno, voy a cambiar el tema de la palabra politización porque los ojos de de Sirenomal, politización, así no se le salta la vena y como le quito la jarra. Bueno, de la participación ciudadana en la política, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Estas generaciones de los 30 para abajo realmente están interesados, estamos en un nihilismo. Hay un tema muy interesante que es la infantilización de la sociedad, que es que realmente la adultez está desapareciendo y la niñez está desapareciendo. Claro. La gente no quiere volverse adulta en el sentido de tomar responsabilidad, y los niños están siendo forzados a volverse adultos o jóvenes lo más pronto posible, ¿no? ¿Y por qué ganan? Bueno, México... siempre hay un contexto matizador también. O sea, en México está el paternalismo del PRI, ¿no? O sea, el paternalismo de 70 años del PRI, y vamos más atrás, ustedes historiadores saben más, pero pues desde las castas indígenas y todo, ¿no? Sí. Siempre hemos sido paternalistas, pero ahora también en la sociedad está la infantilización de que pues es ese nihilismo, es esa sensación de impotencia de la sociedad, de que
no, pues siempre son lo mismo. Y eso lo he repetido mucho, ¿no? Lo que hacemos ese arquetipo de la ciudadanía, que es la mayoría. Pues sí, ¿para qué marchan? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacemos el otro? El conformismo. Siempre lo mismo. Y creo que entra en esa sociedad ahorita y por eso ganan caudillos, ¿no? O sea, buscamos caudillos en esta sociedad porque... Y populistas, caudillos populistas. Y populismo no solo hablo de agentes de izquierda o de derecha. El populismo permea, el populismo es de todos los Vemos bandos. a un Andrés Manuel, vemos a un Bolsonaro, vemos a un... Vemos a este negrito, se me acaba de ver el nombre, de Estados Unidos. Obama era. ¿Por qué vamos a una... ¿Por qué vamos a esa... De comentarios racistas en este... ¿Por qué vamos a esa... programa, ¿no? Pero ¿por qué vamos a eso? ¿Por qué buscamos a esos caudillos? O sea, en ese sentido es porque dan soluciones simples a problemas muy difíciles y me gustaría ver esa opinión de ustedes de cómo ven. ¿Estamos realmente muy informados? ¿Buscamos realmente un cambio o están muy aparte? Creo que no estamos como tal, sí informados, sí. Acabo de verla que recibimos información hasta en el baño, pero bueno, sí, te da el agua, ¿no? Te da señales, ¿no? Pero bueno, no, recibimos información de todos lados, ¿no? Información hay. La manera en la que la generación ha utilizado la información, creo que no ha sido del todo correcta como tal, porque somos muy dados a, mira, es que lo vi en Facebook, no, esto tiene que ser, ¿no? Es que Andrés Manuel ya vendió Colima, ¿no? Andrés Manuel ya vendió Colima, no, maldito Andrés Manuel. Y dices, no puede ser, ¿no? Sal de Colima, es ¿no? como de, a ver tus fuentes, ¿no? O sea, porque ve todo lo que vemos en las redes sociales, nos lo creemos, ¿no? Entonces, y ahorita he visto un movimiento de personas que están diciendo, no, ¿sabes qué? Aguanten publicaciones de Facebook que dicen, aguanten, toda la información que veas, revisa de dónde viene la fuente, revisa si es correcta o con qué fines están haciendo, ¿no? Sí falta mucho para que estemos completamente formados en este tema político, pero de información ya está. Y creo que, para bien o para mal, la estamos empezando a utilizar y eso ya creo que es un adelanto a hace 10 años, a hace 20 años. Bueno, voy a interrumpirte, nos quedan como 5 minutos de programa, vamos a hacer conclusiones rápidamente. Carla. Bueno, yo como conclusión estoy triste. Bueno, yo la verdad... Carla, gracias por invitarme. Yo como conclusión creo que realmente no se ha visto mucho cambio en la sociedad, hablando también políticamente, porque si tienen oportunidad, vean un documental, recomendaciones, de Raimundo Gleiser, de México, la Revolución Congelada, donde expone cómo fueron las elecciones del PRI con Luis Echeverría en el 70, cómo eran acarreados, cómo iban como de, tienen que venir acá porque nosotros fuimos quienes les dimos las tierras, etcétera. Entonces es como que planteas ese mismo contexto a la actualidad y no has visto mucho cambio. La gente sigue todavía cerrada, sigue todavía comprada por partidos políticos y creo que falta todavía un despertar. Entonces, como decía también Bermi, la información ya está, es únicamente que cada quien tome las herramientas para que pueda, pues, que realmente se vea un cambio, ¿no? Bermúdez. Pues los invito a votar. No, creo que lo principal de este que se llama sesión, debate, no sé, podemos llamarlo como de esta hora entre amigos. Sí, como una hora entre amigos. Es necesario votar. Antes que votes, infórmate de qué está pasando. Sí. Creo que estas elecciones, como decía David, son las más grandes. Puede ser que sí, pero todo depende de ustedes, que pueden apoyar con su voto y no por el partido tal, ¿no? Por el que quieran, simplemente vean con los candidatos, conozcan el partido, conozcan a los candidatos bien, las propuestas, y hay que ser más conscientes en lo que está pasando a nivel nacional, local y estatal, ¿no? Incluso mundial, ¿no? Para ver y comprender qué es lo que se necesita en este momento. David. Igual, voten, creo que sí es importante. Como dijo mi compañero, muchas gracias en el equipo 1. Voten. Si no quiere votar por nadie, vaya, vote nulo. A su cruz y el voto nulo sí cuenta realmente. O sea, se pueden anular elecciones gracias a eso. Ustedes vayan, voten, crucen lo que quieran cruzar, lo que a ustedes les haya hecho sentido, el pez, lo que sea. Otra vez el pez. O sea, no se vayan ideológicamente, infórmense, claro. Hagan su información.
y realmente no se dejen llevar por el nihilismo, ¿no? O sea, busquen la mejor información, sí puede haber maneras de cambio, y pues cuídense mucho. Cuídense del COVID también, por favor. El pez los bendiga, ¿no? El pez los bendiga. El pez los bendiga, aquí todos. Ya, estamos. Y pues sí, o sea, solo así se va a lograr el cambio de la sociedad, involucrándonos más. Y pues sí. Yo ya para conclusiones, hay que evitar la apatía como ciudadanos. Como han dicho mis compañeros, la participación es muy importante. Si realmente queremos una mejora en nuestro país y nosotros como ciudadanos, es importante participar. Así como dijo David, que nadie te convence, ve y vota. Que se note que hay una inconformidad. Que si alguien te convence, infórmate bien para que sea real tu voto y no solo porque fulanito te dijo, te condicionaron algo. Pues bueno, con esto terminamos esta sesión de Twitch. No, se nos acabó el tiempo. Este debate queda para largo, puede ser otra sesión para otra ocasión. Están formalmente invitados. Gracias. Amigos y compañeros. Un capítulo 2 de las elecciones. Sí, me gusta un postmortem de las elecciones. Vamos, yo pienso que haciéndolo para la siguiente semana, luego les digo bien cuándo. Y pues nada, finalizamos con unas promociones desvergonzadas también. Robado de 3GB. Síganos en Twitch, síganos en Twitter, también tenemos Instagram, también tenemos TikTok, va a salir David, claro, si los ha divertido, ahí va a estar. Va a hacer bailes. Y yo con la playera del pez, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues si les gusta lo que estamos haciendo aquí en Ática, pueden seguirnos en Patreon, estamos como www.patreon/Ática-Academy. Para que podamos seguir realizando, estos videos y poder hacer más proyectos para ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.